Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Y queremos venir, Dios mío, Señor, con reverencia delante de ti, delante de tu palabra. Nuestros corazones pueden estar postrados. Señor, nuestro intelecto y nuestro corazón, Señor, puedan ser humildes para que podamos atender a tu palabra, para que podamos aprender de ti. Señor, necesitamos tu Espíritu en esta hora, en medio nuestro, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, trayendo tu convicción, trayendo fortaleza, corrigiéndonos, ánimo, Señor, lo que tú crees que es necesario para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuemos en este día con la predicación número 28 de nuestra serie de exposiciones acerca del Sermón del Monte. Abramos nuestra Biblia entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Capítulo 6, versículo del 9 en adelante. ¿Lo tenemos? Evangelio capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Jesús está aquí enseñando a sus seguidores una justicia totalmente diferente a la de los religiosos de la época. Los escribas y los fariseos dan limosna, oran, ayunan o ejercen cualquier otra piedad para agrandar su currículum religioso. ¿Con el fin de qué? De ser alabado por los hombres. Jesús pone en evidencia esa hipocresía y muestra el camino de una verdadera piedad. Hacer las cosas delante de Dios, para agradar a Dios, esperando la recompensa que viene de Dios. Y en este momento está enseñando Jesús a cómo los discípulos deben de orar. Y enseña la oración del Padre nuestro. Versículo 9, vamos a leer. ¿Vosotros cómo oraréis? Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Delante de nosotros encontramos una oración modelo. Una oración modelo. Es una oración viva, dinámica, una oración que proviene de lo profundo del corazón, pero que también pasa por el intelecto. Un bosquejo, lo que nos muestra Jesús aquí. Un bosquejo que empieza con una invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después tenemos 3 peticiones en relación a Dios y 3 peticiones en relación a nosotros. Así que hasta el momento hemos aprendido ya muchas cosas importantes por medio del Padre Nuestro. ¿Cómo se comienza a orar? No diciendo nada. No diciendo nada. Primero, siendo consciente a quién nos estamos dirigiendo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Un Padre tierno, un Padre amoroso, un Padre también que inspira reverencia y respeto. Por lo tanto, comenzamos a orar recogiéndonos. Nos recogemos, captamos la presencia de Dios y luego nos centramos en su gloria. Y entonces comenzamos a pedir. ¿Qué pedimos? Su nombre, su reino, su voluntad. Esto es lo más importante. Y esto es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Por qué? Porque Dios es santo, infinitamente santo, no podemos hacerlo más santo. De modo que el significado de esta palabra es el deseo de que el nombre de Dios sea adorado de una manera universal, que el nombre de Dios sea reverenciado, que el nombre de Dios sea proclamado, que sea adorado. Así que vemos el mundo, vemos cómo pisotea el nombre del Señor. Vemos a los cristianos nominales que debido a sus testimonios manchan el nombre de Dios y vemos nuestros resquicios del pecado en nosotros y decimos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea conocido como santo en el mundo
y también en nuestra propia vida, y que por medio de nuestra vida nosotros podamos honrar al Señor. Pero ¿por qué el nombre de Dios no está siendo honrado? Porque hay otro reino. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La gente está esclava de sus pasiones pecaminosas. Satanás lo tiene engañado como un títere, los maneja. Así que el mundo, cuando lo vemos, ¿qué presenta? Presenta un cuadro de violencia, de conflicto, de miseria, de desdicha, y entonces decimos, cuando vemos estas cosas, venga tu reino, que venga tu reino, que las personas se inclinen ante tu señorío, que adoren tu nombre. Eso es lo que estamos diciendo con venga tu reino, que amanezca el reino de Dios en el corazón de las personas y haya paz, gozo y justicia. Pero también cuando nosotros estamos diciendo venga tu reino, nos estamos uniendo al Espíritu Santo para decir ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús ahora. Queremos verte cara a cara, queremos verte ya, queremos ver cómo tú estableces tu reino aquí para siempre, para disfrutar de la verdadera dicha y felicidad. Amén. La última petición era el resultado de esta última. Hágase tu voluntad como en el cielo, o cuando venga tu reino aquí en la tierra también. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, porque nosotros descorremos el telón del cielo y vemos allí una vida de perfecto orden, de armonía, de paz, de gozo, de felicidad suprema. ¿Por qué eso no es aquí de la misma forma que en el cielo? Porque aquí no es todo orden y toda armonía y toda dicha y toda felicidad. Porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque aquí se quebranta la voluntad de Dios. Allí en el cielo no. Allí en el cielo Dios manda al ángel Gabriel a dar un anuncio a María y los demás ángeles no se enfadan, no hacen una rabieta, no hay rebeldía, no hay quejas, no hay indiferencia por parte de otros ángeles, no le hacen el bullying a Gabriel. Están gozosos porque la voluntad de Dios es perfecta y si Dios ha mandado al ángel Gabriel, eso es lo perfecto y entonces todo se goza. Pero el ángel Gabriel tampoco dice, anda, ¿qué rollo? ¿Voy a tener que ir yo? No, el ángel Gabriel está gozoso, está entusiasmado de la misión que Dios le está dando porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y allí no se quebranta la voluntad de Dios y todo es armonía, todo es orden, todo es paz, todo es dicha, toda felicidad. Entonces cuando nosotros vemos el mundo y vemos la situación del mundo y vemos nuestra propia vida, decimos, oh Señor, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Su nombre, su reino y su voluntad, los anhelos más profundos que debe regir el corazón del cristiano. Los anhelos más profundos. Ahora bien, estas no son las únicas peticiones que encontramos en el Padre Nuestro. La oración no termina aquí. Si fuera así, es como si siempre estuviéramos absteniéndonos de otros deseos legítimos que nosotros tenemos. Por eso Jesús continúa enseñando que el cristiano puede pedir por cosas personales. Continuemos, versículo en adelante. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Petición en relación a nosotros, la primera, la segunda en relación a nosotros. Y perdona nuestros pecados, o perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. ¿A quiénes? A los que nos deben. Y tercero, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver en este día estas tres peticiones. Amén. La primera petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un juego que se llama el número intruso. Es un juego de razonamiento y deducción. El juego es el siguiente. Aparece una lista de números con un sentido lógico, pero hay uno de ellos que no sigue la lógica del resto. El propósito del juego es encontrar el número intruso y explicar por qué no encaja en los demás. Por ejemplo, aparece una lista. El número 2, después viene el 4, después viene el 6, después viene el 8, después viene el 9 y después viene el 10. ¿Cuál sería el número intruso? El 9, porque la lista sigue la lógica de los números pares.
que suben de 2 en 2 en esta lista. El 9 es impar. Pues bien, si nosotros observamos esta lista de peticiones, da la impresión como si se hubiese colado una petición ahí rara, como si hubiera ahí algo que no tiene un sentido lógico. Veamos la lista. El nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, el pan diario, el perdón de pecado, que no permita que caigamos en tentación. A priori, al echar un vistazo rápido a la lista, parece que hay una petición que no suena como muy espiritual, que se ha colado allí, que no encaja. ¿Cuál es? Danos el pan. Fíjate, hasta un momento antes estábamos en las cumbres más altas de los deseos humanos. Su nombre, su reino, su voluntad, y ahora parece que hemos descendido hacia una necesidad cotidiana y temporal. El pan. ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha colado esta petición? ¿Ahí se le ha escapado a Jesús? Por supuesto que no. Muchas veces el problema nuestro es que no entendemos que las cosas materiales y cotidianas son espirituales. Muchas veces hacemos una distinción entre lo sagrado y lo profano. Hacemos una distinción entre lo espiritual y lo material, pero para Dios no existe esa división. Su propósito es que todo adquiera un carácter sagrado, un carácter espiritual. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Pues si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, jugar al fútbol, darte un paseo, jugar tu afición, hacer algún deporte, cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. El sustento físico de las personas es importante para Dios. En las 3 primeras peticiones estamos diciendo cosas como esta. Padre soberano, anhelamos que la gente al mirar a nosotros te vean a ti como digno de honor y de alabanza. Querido Padre, por medio de nuestra predicación de tu reino, que la gente pueda inclinarse ante tu señorío y venga al reino y amanezca en sus corazones. Soberano Señor, en el día de hoy quiero someter mi voluntad a la tuya. ¿Te das cuenta? Hay compromisos, hay cosas que hacer. Señor, danos el pan necesario para que podamos cumplir con estas cosas, con estos compromisos. Queremos seguir viviendo, ¿para qué? ¿Para qué queremos sustento diario? ¿Para qué quieres el pan? ¿Simplemente para alimentar tu cuerpo? No, lo queremos ¿para qué? Para vivir para su reino, para su nombre y para su voluntad. ¿Te das cuenta? Hay una preciosa conexión. Las peticiones están relacionadas entre ellas, tienen un sentido lógico. La primera petición es seguir viviendo, la primera petición personal, es seguir viviendo para llevar nuestros compromisos con el Señor. Por eso le pedimos la comida, el sustento, todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos seguir viviendo en unas condiciones para llevar pues su nombre, su reino y su voluntad. El pan nuestro de cada día no es una petición intrusa, no se ha colado, está puesta con un propósito claro. Debemos prestarle mucha atención. Ahora bien, una vez explicada la importancia y el lugar que ocupa esta petición, podemos preguntar, ¿qué significa? ¿Qué significa el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. El pan es lo suficiente o necesario para cada día. En los tiempos de Jesús, generalmente, se pagaba a los trabajadores por el trabajo diario. Si en una jornada se les solía dar un denario. La paga solía ser tan baja que era casi imposible ahorrar algo. Esa paga diaria lo que hacía es suplir las necesidades ¿qué? Diarias. Necesidades básicas diarias. El pan es el sostén diario, pero no debe limitarse solo a la alimentación. Tiene como fin abarcar todas nuestras necesidades materiales. Todo lo que es necesario para vivir en este mundo. Pan, ropa, techo. Dios suple las necesidades, pero no siempre suple las exquisiteces. Aunque mirándonos
nos da muchas exquisiteces. Pero Dios suple las necesidades. El hecho de pedir diariamente por el pan es igual a decir: Dios, nuestro sustento proviene de tu mano. Dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Pero no es así como lo ve el mundo. La gente orgullosa levanta su barbilla al cielo diciendo: de su mano. ¡Anda ya! ¿Qué de su mano? De la mía, de mi habilidad, de mi desempeño, del sudor de mi frente. Yo he sido el que me he levantado esta mañana, he ido allí a trabajar y mira mi sudor, mira mis manos, mira mis callos. Yo soy el que lleno esto y el que lleno también mi tripa y el que le doy a mi familia todo lo que tiene. Así se levanta el mundo. Se cuenta que en cierta ocasión un viejo predicador preguntó a un grupo de niños en una clase. Le dijo: ¿de dónde vino el pan que ustedes comieron anoche? A lo que ellos respondieron a una sola voz: mamá nos lo dio. Y entonces el viejo predicador le dijo: ¿y de dónde sacó mamá el pan? De la panadería. ¿Y el panadero de dónde sacó el pan? Pues compró la harina al molinero. ¿Y el molinero de dónde sacó la harina? Se la compró al granjero. ¿Y de dónde sacó la harina al granjero? De la tierra. ¿Y de dónde la obtuvo la tierra? Y finalmente respondieron: de Dios. De Dios. De una u otra forma tendremos que llegar a esa respuesta. Dios, nuestro sustento, proviene de tu mano. De tu mano. Todas las cosas son de Dios. La tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, es obra de sus manos. Él mismo la sustenta con su palabra. Él mismo es el que da permiso al hombre para usarla. Pero no solo hace esto. Dios hace caer agua sobre la tierra para que el fruto germine. Dios da fuerza al granjero para arar la tierra. Dios da la habilidad al panadero para hacer el pan. Dios da el aliento, la respiración a los papás para que vayan y trabajen. Dios coloca bondad en el corazón de las mamás para que cuiden de sus hijitos y les dé de comer. Dios, solamente Dios, es el proveedor en mayúscula del pan diario. El Salmo 104, versículos del 24 al 28 dice: oh, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí navegan los barcos y ese leviatán que tú creaste para jugar él. Todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Le das, recoge, abres tu mano, se sacian de bien. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Querido, la provisión de nuestras necesidades proviene de la mano del Señor. Proviene de Él, solamente de Él. Y este conocimiento tiene ciertas implicaciones para nuestras vidas. Si nosotros estamos diciendo que Dios es nuestro sustentador, esto nos debe llevar a ser conscientes de nuestra absoluta dependencia de Él. Te pregunto, ¿oras continuamente para que Dios abra su mano y sea saciado? El hecho de que Dios sea nuestro sustentador debe llevarnos a ser agradecidos, inmensamente agradecidos. Agradecidos en todo tiempo. En los momentos cuando el pan cubre lo justo, ni más ni menos. Pero también agradecidos cuando nuestra mesa está repleta de manjares, el armario lleno y la cuenta con un colchoncito para gastos imprevistos. Agradecido en todo tiempo. Dios es nuestro sustentador y nos da para nuestras necesidades. Lo curioso es que solemos olvidarnos del Señor cuando estamos saciados de pan.
En Deuteronomio 8, le dice al pueblo de Israel, un pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida, que ha pasado 40 años por el desierto, con una comida que Dios lo ha sustentado de maná, y ahora va a entrar en otra tierra, en la tierra prometida. Ellos habían sido acostumbrados a comer el maná, a recoger su porción diaria, si cogía más, se pudría, y ahora van a entrar en una tierra que es buena tierra, según dicen las Escrituras, una tierra de arroyos, una tierra de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra, dice la que le dice Dios, en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierros, y de cuyos montes sacarás cobre. Tierra prometida. Por eso Dios le dice, acordaros por el camino que os he hecho andar. Acordaros del maná cada día. Ellos nunca debían olvidar que aunque la tierra fuera productiva y los graneros se fueran llenando poco a poco, esa provisión que ahora después iban a tener también venían de la mano de Dios. Las del maná lo tenían de la mano de Dios. Lo de la tierra prometida provenía de la mano de Dios. Una tierra donde no iban a tener escasez. Y entonces termina diciéndole en el versículo 10 de Deuteronomio 8. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Por lo tanto, comprender que Dios es nuestro sustentador nos debe de ensanchar nuestro corazón y tener un sentimiento constante de agradecimiento. Hermano, puede ser que estés pasando dificultades. Oh, hermano, pero si tú miras al mundo, somos un país lleno de provisión. ¿Te has vestido bien hoy? ¿Has comido? Oh, deberíamos estar completamente agradecidos. Lo increíble es que suele pasar lo contrario. Al pueblo de Israel le pasó cuando estuvo en la tierra prometida, pero también incluso le pasó en el desierto, viendo esos grandes milagros. En el desierto, ellos estaban viendo el maná cada día, sustentando con una comida que no conocían anteriormente. No trabajaban para que viniera el maná, solo tenían que recoger. Pero ellos dejaron de darle gracias a Dios por su provisión. Después de dejar de darle gracias a Dios, dejaron de pedirle la provisión necesaria, que era el maná, y comenzaron a quejarse de esa provisión. Finalmente, estos necios empezaron a pensar y decir, bueno, la comida que teníamos en Egipto era mejor, la cebolla, los pepinos, los puerros, los ajos, y comíamos de balde. Se habían olvidado que eran esclavos. ¿Y cuánta necesidad hay muchas veces en nuestro corazón? Se nos olvida tan pronto que Dios está sustentando, que Dios está dándonos lo necesario para seguir viviendo. Y empezamos a quejarnos contra el Señor. Señor, otra vez maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da para que podamos seguir viviendo en esta vida. Amén. Una última implicación. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo estamos pidiendo, hermano, por las necesidades nuestras. Fíjate, el pan nuestro de cada día, nuestro, de cada día, dánoslo. El pan mío, dámelo hoy. No está diciendo eso. ¿Qué quiero decir esto? Que estamos orando por las necesidades de nuestros hermanos. Por tanto, si nosotros estamos orando por las necesidades de nuestros hermanos y vemos que está pasando la necesidad a un hermano nuestro, no podemos estar diciendo, anda, tienes una necesidad, hermano, vaya usted con Dios, cuando tenemos algo en nuestra mano para proveer
a ese otro hermano. La oración del Padre Nuestro por la petición de la comida, de la provisión, requiere que si hay algo que yo pueda hacer por mi hermano para darle aquello que es necesario para seguir viviendo, nuestra mano tiene que seguir siendo extendida. Así que esto implica eso. Cuando oramos de esta forma, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Debemos despertar un agradecimiento, un sentimiento de agradecimiento a Dios. Y debemos dar con generosidad para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Prosigamos con la segunda petición. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos por el pan, ¿para qué? Para seguir viviendo. Pero queremos seguir viviendo teniendo una buena relación con Dios. Sino que el Señor nos lleve. Señor, queremos el pan, queremos lo necesario. Pero Señor, que estemos bien contigo, que estemos bien con nuestros hermanos. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. En la oración del Padre Nuestro del Evangelio de Lucas, dice, perdona nuestros pecados. Pecado, deuda, son equivalentes. Sin embargo, deuda nos habla un poco más detallado del carácter del pecado o de la naturaleza del pecado. Es una palabra que tiene matices monetarios, pero aplicado en el campo de lo moral, es una deuda moralmente que contraemos con Dios por transgredir su ley. Si le prestas a alguien tu coche y al día siguiente te trae el coche desbaratado y que solo sirve para llevarlo a la chatarra, esa persona a la cual le has prestado tu coche ha contraído una deuda contigo. Y ahí da más que dos opciones. O que te compre un coche exactamente igual o te dé el valor de ese coche, o que tú absorbas la deuda y se la perdone. No hay otra. Con respecto a Dios, nosotros hemos contraído una deuda moral con Él. Cada vez que pecamos, tomamos los dones de Dios, tomamos el cuerpo que no es nuestro, que es de Dios, tomamos los dones que es de Dios, tomamos las posesiones nuestras, tomamos nuestra mente, nuestra voz, nuestras manos, todo lo que es de Dios le pertenece a Él. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Y entonces tomamos lo que no es nuestro y lo gastamos para nuestros propios deleites egoístas, para nuestras propias cosas, para nuestra propia gloria. Y entonces contraemos deuda con Dios. Y esto es lo que hacemos, nos apropiamos de lo que es de Dios. El pecado es una deuda contraída con Dios. Ahora bien, una aclaración. El perdón de pecado que se refiere a esta porción no es ese perdón de pecado cuando una persona se convierte. No es ese primer arrepentimiento y depositar tu fe para ser declarado justo delante de Dios. No. Esta persona ya es un hijo de Dios y por eso lo llama Padre. ¿De qué me estoy refiriendo? Que es el perdón de pecado que nosotros necesitamos diariamente porque nos manchamos en el camino. ¿Recordáis cuando Jesús tomó ese lebrillo, esa toallita y se puso a lavar los pies de sus discípulos? Y cuando se acercó a Pedro dice, Pedro, a mí tú no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no puedes tener parte conmigo, en comunión conmigo. Y entonces Pedro, allí lanzado, dice, pues no me laves solo los pies, lávame todo el cuerpo si hace falta. Y entonces Jesús le dice, los que están limpios, no solamente tienen necesidad de ¿qué? De que se le lave los pies. Por la palabra vosotros estáis limpios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como hijos de Dios ya estamos limpios, pero nos manchamos en el camino. Seguimos pecando, seguimos tomando cosas que es de Dios y las gastamos para nosotros. Y entonces en medio de eso levantamos una voz al Señor y decimos,
Señor, perdona mis pecados en este día. Perdona mis pecados. Todos somos deudores, pero también todos tenemos deudores. Todos tenemos personas que nos ofenden. Todos tenemos personas que pecan contra nosotros. Por eso decimos, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta última frase, esta cláusula, puede hacernos pensar a priori que el perdón de Dios lo ganamos cuando nosotros perdonamos a otros. Si yo perdono a Dios, entonces Dios me perdona. Pero debemos decir que Dios no está sometido a ningún condicionamiento humano. Jesús no está diciendo, perdona nuestras deudas debido a que nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es eso lo que dice. El perdón de Dios es una gracia. Es recibir algo que no merecemos. La deuda es algo que debemos y esa deuda, como he dicho, tiene dos opciones. La cancelamos nosotros y cuando es con Dios es una deuda impagable, lo cual es absolutamente imposible. O la deuda nos es perdonada por gracia. Sería una contradicción que Jesús nos dijera que vayamos a nuestro Padre y le digamos que perdone nuestras deudas por los méritos que hemos conseguido nosotros al perdonar a otros. No es eso lo que se está refiriendo esta cláusula. No significa que el perdón de Dios lo ganamos al perdonar a otros. Es una deuda que no podemos pagar. Se trata más bien de lo contrario. El perdón de Dios nos condiciona a tener un espíritu perdonador. La consecuencia es que hemos sido perdonados y como hemos sido perdonados, nuestro corazón es amplio para perdonar a otros. Lo que está hablando aquí es una cláusula de comparación. Perdona nuestras deudas como yo así estoy perdonando a otros. Lo que estamos diciendo, Señor, si tú me has perdonado, si tú has cambiado mi corazón de piedra, este corazón mezquino, este corazón miserable, este corazón que tenía una tendencia a albergar enemistad contra otro, a no perdonar a otro, a guardar resentimiento, y tú has cambiado por gracia tu corazón, mi corazón, y ahora yo estoy perdonando a otro. De esa misma forma, Señor, sigue tú perdonándome, porque tú eres un Dios de perdón, un Dios de bondad. Si yo perdono así, ¿cuánto más perdona tú mis pecados? Es una extensión, es una comparación. Si esto es así, si yo soy capaz de que por gracia puedo ahora perdonar a otro, Señor, de esta misma forma que yo estoy haciendo, sigue tú haciendo conmigo. Esta cláusula expresa la confianza que tenemos que Dios perdonará nuestros pecados si venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Si nosotros lo hacemos, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre misericordioso? Amén. Amados, todos somos deudores de Dios. ¿Pecas diariamente? Pide perdón diariamente. ¿Ofendes diariamente? Pide perdón diariamente. ¿Nos ofenden diariamente? Perdonemos diariamente. Veamos algunas implicaciones. Sería una incongruencia pedir que Dios perdone nuestros pecados y no estar dispuesto a matar el pecado con el Espíritu. ¿Me vais siguiendo? Me vais a entender. Vi una persona que dijo, yo fumo todos los días, pero todos los días pido perdón. Y como fumar hay otro vicio, a lo mejor menos visible, pero que delante de Dios también es pecado. El problema de esta persona es que no era que caía en el pecado, sino que estaba instalada en el pecado y no quería salir de ese vicio. Y estaba a gusto, ni siquiera combatía contra ese pecado. Y con descaro dice, bueno, pero yo pido perdón a Dios todos los días. Querido, no se puede solicitar el perdón de Dios si no hay una firme disposición para abandonar el pecado. Eso no es arrepentimiento. Si tú no tienes la firme idea de abandonar el pecado. ¿Recordáis al hijo pródigo?
Cuando se fue, le pidió la herencia a sus padres y se gastó todo ese dinero con rameras y al final allí acabó con los cerdos, un judío con los cerdos. Y estaba allí con los cerdos y ni siquiera podía comer de las algarrobas de los cerdos. Y entonces allí se acordó y dice, casa de mi padre y siervo mejor. ¿Y qué dice? Anda, he pecado contra mi padre, contra el cielo, contra mi padre. Él no dijo, he pecado, pero se quedó allí. ¿Lo entiendes? Se levantó de allí con el firme propósito de dejar eso y acudir a los brazos del Padre, aunque fuera tratado como un siervo. Después sabemos qué es lo que hizo el Padre bondadoso con su Hijo. Amén. Lo dignificó. No podemos estar orando, perdona nuestros pecados, sin la intención de abandonar ese pecado. No puede ser. Otra incongruencia de nosotros como cristianos es rogar a Dios por el perdón de pecados. Lo que estamos diciendo, Señor, dame una presencia más real en nuestra vida de ti. Y estar resistiéndonos a perdonar a otros. En la parábola de los dos deudores nos relata Jesús que había dos siervos, ¿recordáis? Uno que le debía una deuda inmensa, infinita, impagable al rey, y otro consiervo de este que le debía a este unos cuantos denarios. Y a este primero se le perdona la deuda impagable. Y cuando sale de allí se encuentra con aquel que le debe y lo coge por el cuello y dice, venga, págame, dice, ten paciencia conmigo, y no lo quiere perdonar. ¿Qué pasa aquí? Que no podemos estar pidiéndole al Señor que nos perdone una deuda impagable sin pretender perdonar a aquellos que nos han hecho algo. Lo que le hacemos a Dios es mucho más inmenso que lo que le hacemos a alguien. Es una deuda impagable. Y si nosotros ponemos distancia contra alguna persona, contra algún hermano, ¿sabes qué? Que nos está pidiendo perdón, ¿eh? Si ponemos una distancia, Dios pondrá distancia entre nosotros y Él. Tú dices que corra el aire y la manifiesta presencia del Señor la dejas tú también. Disfrutar, pues pasa el aire. Y entonces si pasa así los días y sigues sin perdonar, si pasan las semanas y sigues sin perdonar, los meses, los años y sigues resistiéndote a perdonar, a medida que pasa el tiempo, ese cristiano ya viene a ser un supuesto cristiano. Y si sigue así, evidencia que nunca había recibido el perdón de Dios, la gracia de Dios, porque cuando se recibe la gracia de Dios, finalmente tu corazón se ensancha para perdonar. Hay momentos que el cristiano puede resistirse a perdonar, pues Dios lo va a tratar, porque Dios trata el pecado de sus hijos. Pero si es una persona que se resiste, pues es un supuesto cristiano. Deseamos una sana relación con Dios. Perdonemos a aquellos que nos deben. Suminístrate del amor de Dios que te da a través de su perdón, para que después puedas extender el perdón a otros. Amén. Además, orar así no es simplemente orar por nuestros propios pecados, como si no tuviéramos responsabilidad de los pecados de otras personas. Muchas veces, hermanos, nuestras reacciones, muchas veces nuestros gestos, nuestra mirada desafiante o nuestras palabras hirientes, difamaciones o actitudes hacen que otros pequen, los provocamos a pecar. Como dice un autor, solo Dios sabe cuántas veces cuando mi hermano peca, en vez de decir perdónalo, tendré que suplicar perdónanos. Hay muchas veces que somos nosotros los que hacemos provocar el pecado en otras personas. Recuerda, hermano, anota, orar esta segunda petición con respecto a nosotros mismos implica un firme compromiso de dar muerte al pecado, de perdonar a los que nos ofenden y orar en plural. Perdónanos, perdónanos. Tercero, continuamos con la última súplica. Es una petición doble.
y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Así que pedimos todo lo necesario para seguir vivos. Pero queremos seguir vivos teniendo una relación viva con Dios. Y como sabemos que el pecado es el que destruye esa relación con Dios, ¿qué decimos? No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. La palabra tentar, en general, significa someter a prueba. Y las pruebas no son siempre malas. Hay muchas pruebas que provienen directamente de la mano de Dios para fortalecer nuestra fe. Tenemos muchos ejemplos, como el de Abraham, cuando se le probó ¿con quién? Para que sacrificara a su hijo Isaac. O a Job, que es lo que pasó. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de Job. Y finalmente acabó diciendo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún así, toda prueba conlleva una posibilidad de fracaso. El pueblo de Dios fue sometido en el desierto a una prueba y debido a la incredulidad de ellos fracasaron. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de las tentaciones son el resultado de nuestra propia concupiscencia, malos deseos o de la incitación del diablo. Así que la tentación está ahí delante, la trampa está lista, la fosa está cubierta de paja para que al pisarlo caigas al boquete. El fruto prohibido está preparado para que tú lo contemples por su apariencia externa y no por la interna. Y entonces cuando veas el fruto digas, ¡oh, qué bueno, qué apetecible! Pero por dentro está lleno ¿de qué? De moho, de consecuencias nefastas. El diablo es un buen estratega. No te puedes ni imaginar cómo preparan las cosas. Si hay alguien detallista es el diablo, pero para el mal. Lo prepara todo muy bien. Y nos pone ahí en la tentación. Nos quiere seducir. Nos da las mentiras, las promesas falsas. Y entonces si somos conscientes de eso, hermano, si somos realmente conscientes de nuestra propia concupiscencia, del diablo que está ahí, entonces decimos, Señor, si tú permites que no pase por pruebas, o si diluyes mis pensamientos cada vez que vaya a venir, o mi deseo para que no me ponga en una situación difícil, permite que algunas pruebas pasen por alto en el día de hoy. Ahora, Señor, si tú quieres que pase por ahí, por la prueba, líbrame del mal. Líbrame del mal. ¿Qué estamos pidiendo? Esa palabra en griego puede tener dos significados. El mal o lo malo y el malvado o maligno. Realmente lo que estamos pidiendo es que Dios nos libre de todo lo que ejerza influencia dañina. Ya sea lo que nos rodea en el mundo, ya sea Satanás, ya sea los demonios y ya sea nuestro propio corazón. Lo que estamos diciendo, Señor, que no sucumbamos ante la tentación. No permita que nuestro egoísmo tome el control de nosotros, que nuestros pies estén en zonas de peligro. No permita que la estética externa del fruto prohibido nos seduzca. Señor, guárdanos del sistema mundano, de los principados y potestades de las regiones celestes. Pero también, Señor, líbranos de los resquicios del pecado que anidan en nuestro interior. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Quién ora así? ¿Quién hace este tipo de petición? Los débiles. ¿Los débiles? Los débiles que reconocen su debilidad. Todos somos débiles. Pero hay algunos que reconocen su debilidad y por eso oran. Y otros que no reconocen su debilidad y por eso no oran. Es curioso como muchas personas dicen, yo soy muy débil. Y dice, sí, pero estás orando. Entonces en verdad tú no crees que eres débil. El que es débil ora. Los débiles somos todos. El que sabe que es débil ora. Y ora porque sabe que hay una maldad en el mundo, que hay una maldad en su propio corazón. Y le dice, Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Seguramente Sansón no oró así. ¿No oró?
mientras coqueteaba con Dalila, no estuvo haciendo ese tipo de oración. Pensó que él era fuerte, pero cuando le cortaron su cabello, le pusieron las cuerdas y no pudo zafarse, entonces se dio cuenta que siempre había sido débil y que la fuerza venía de Dios, no de él. ¿Sabéis quién hacen estas peticiones? ¿Quiénes son los que lo hacen? Los que no desean pecar. Los que son conscientes del poder destructor del pecado. Los que son conscientes del mal moral que hay ahí fuera y aquí dentro. ¿Saben quién hacen estas peticiones? Las personas que tienen horror a dejar de experimentar la manifiesta presencia del Señor. Si es así, oremos a Dios para que no nos meta en tentación, hermano. Para que nos libre del mal. Y por último, por supuesto, tiene que tener algunas implicaciones al orar así. Si estamos orando que Dios no nos meta en tentación, deberíamos esforzarnos por no estar merodeando por sitios de tentación. Es verdad que la tentación puede estar en cualquier parte y puede aparecer de forma repentina. Pero hermano, hay sitios y hay sitios. Y hay lugares y hay lugares. Y hay portales de internet y hay portales de internet. Y hay redes sociales con muchas cosas y no sé qué hay. Si hay otra cosa que no haya. Hermano, si estamos orando así, tendremos que cuidar nuestra alma. Tendremos que cuidar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen. No podemos estar orando así, hermano. Y están en el corrillo de los chismosos. Si tú sabes que un corrillo de chismosos, ¿qué hace ahí? Hay que evitar estar allí. No se puede orar de esta forma e ir en busca del fruto prohibido y poner nuestros ojos allí. No se puede orar así, hermano, y atravesar lugares llenos de minas y creer que vas a salir ileso de allí. Así que cuando nosotros estamos orando esta oración, hay un compromiso por parte de nosotros a vigilar, a cuidar nuestra alma y cuidar de sitios donde sabemos que está la tentación. Pero hay algo más. Si oramos que Dios no nos meta en tentación, en plural, tenemos que tener cuidado de no llevar a otras personas a la tentación. En el mundo habrá tropiezos, pero hay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuidemos, vigilemos, estemos atentos de no hacer tropezar a otras personas con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir el cristianismo, con un montón de cosas en el día a día. Voy a ir concluyendo, hermano. Hemos visto 3 peticiones, ¿verdad? Personales. Pero quiero animarte a orar por estas 3 peticiones. ¿Qué puedo darte para animar? Bueno, yo no, el Señor. ¿Qué puede darte? Te voy a dar 3 motivaciones. 3 motivaciones por las cuales puedes orar con confianza, teniendo en cuenta estas 3 peticiones. Estas motivaciones provienen del carácter de Dios y del deseo del bienestar de Dios hacia sus hijos. Primero, ¿por qué orar pidiendo el pan diario? Porque Dios es tu Padre y mi Padre bueno. Y si yo, siendo malo, sé darle buenas cosas a mis hijos, ¿cómo tu Padre no te va a dar cosas buenas? Pide, hermano. Pide para aquello que necesitas para seguir subsistiendo en esta vida. El Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué orar de nuevo por el perdón de pecado? ¿No estará cansado Dios? Siempre pecando yo, mis ofensas. Él no es como nosotros, hermano. Dios es inmenso en misericordia. Él siempre está presto a perdonar a sus hijos. Tú deseas una relación con Dios, bueno, deseas experimentar su poder, su presencia. Dios es misericordioso.
Confiesa tus ofensas delante de Dios, porque Él nunca desprecia un corazón que viene quebrantado delante de Él. Y entonces volverá a tener tiempos de refrigerio en tu vida. Amén. Querido, no importa el tiempo que has estado sin confesar tu pecado. La misericordia de Dios está extendida. Dios desea extasiarte con su presencia. Dios desea que experimente el refrigerio. Así que confiesa tu pecado. A lo mejor tu pecado es la falta de perdón hacia otras personas. No te resistas. Perdona. Lo mismo no te va a venir el sentimiento en un momento, pero confía en que Dios te dará el sentimiento. Pero tú perdona. Perdona. Y entonces el Señor te rodeará, como hizo con David, con cánticos de liberación. Con cánticos de liberación. Amén. Y entonces, ¿por qué orar para que Dios no nos meta en tentación? ¿Cuál es mi confianza de que Él me va a librar del mal? Porque Dios se hizo carne y tomó cuerpo y se llama Jesús. ¿Y sabes qué? Él es el sumo sacerdote. Tomó cuerpo como el tuyo y fue tentado en todo y sabe salvar a aquellos que son tentados en las cosas. Él puede compadecerse de ti porque sabe lo que tú estás experimentando. Y hay un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Así que puedes orar y puedes decirle: Padre mío, líbrame del mal, líbrame. Yo sé que tu Hijo está ahí a la diestra y está orando por mí. Si tengo que pasar por esta prueba, dame tú la fuerza, el vigor, el poder por tu Espíritu. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Amén. ¿Te das cuenta? Hay motivaciones preciosas. El carácter de Dios para orar con confianza en que Dios te proveerá de lo que necesitas, en que Dios perdonará tu pecado, sea el que sea, si vienes con un corazón contrito y humillado, y que Dios te va a librar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias que podemos orar, pedir, llamar